cuando yo cuento que trabajo en una residencia, directamente soy la enfermera de segunda opción, o sea, como de segunda división. Y esto es por una criminalización de la tercera edad en toda la sociedad, realmente. Y nos sentimos así, nos sentimos un recurso de segunda con todos los recursos públicos. O sea, no se entiende que un profesional de la salud quiera trabajar por, bueno, o sea, por decisión propia. Mm. Y luego también, o sea, es que es algo como que muy abstracto, que no se entiende. Y creo que es porque la sociedad cree que es una forma de un parking de personas o como lo peor que te puede pasar, que te lleven a una residencia. Y es por desconocimiento. Y entonces, si ya hombres y mujeres viven esta discriminación, las mujeres ya es algo, es algo, es algo que se multiplica. Mm. Ya